Bueno, bienvenidos a su Next PR para LCPs. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre cómo manejar PR a nivel local. Como disclaimer, deben leer el booklet antes de ver este video para que puedan entender mejor. Entonces, bueno, yo soy Pamela Horta, su MCP PR 1920. Y en caso de tener alguna pregunta o alguna duda, me pueden contactar a través de mi correo o bien algún mensaje de WhatsApp y ahí están mis datos. Los temas que vamos a abarcar es el rol que tienen como LCP en PR como a nivel local, el mensaje que deberíamos estar dando de IESEC, alianzas estratégicas y crisis management. Y bueno, ¿cuál es el rol del LCP en PR? Se preguntarán. Y bueno, como representante externo de IESEC, debes asegurarte de saber cómo presentar correctamente a la organización. Tu papel como el representante externo del comité es mantener y fortalecer la reputación, ser la cara de tu comité local y ser la voz de tu comité local. Yo sé que muchas veces ustedes no llevan directamente las relaciones externas, pero ustedes son la cabeza de su comité y los líderes de su equipo. Entonces es importante que tengan claro como los mensajes que damos y la manera correcta de hacerlo para que ustedes lo puedan bajar y poner el ejemplo. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que deberíamos estar dando de IESEC? Muchas veces nos preguntan qué es IESEC y para mucha gente es difícil contestar o no abarcamos como los puntos claves. Entonces, este es un pitching que deberían como aprenderse o por lo menos si no es de memoria como entender y poder como darlo de esta manera, quizá con otras palabras, pero hay cosas que son importantes decir. Y bueno, IESEC es una organización mundial dirigida por jóvenes que se esfuerza por lograr la paz y desarrollar el pleno potencial humano mediante la activación de cualidades de liderazgo en los jóvenes a través del aprendizaje de experiencias prácticas en entornos desafiantes. Junto con las organizaciones asociadas, IESEC facilita una red de intercambios interculturales en forma de experiencias de voluntariado y pasantías profesionales. Entonces, es muy importante, uno, es decir, activamos el liderazgo de los jóvenes desde 1948. Dos, movilizamos a jóvenes y organizaciones afines para lograr los objetivos de desarrollo sostenible a través de nuestros productos Youth for Global Goals y Global Volunteer. Y tres, empoderamos a los jóvenes para que sean más empleables trabajando con organizaciones de todo el mundo a través de Emprendedor Global y a través de Talento Global. Entonces es muy importante que tengamos claro esto y que cuando hablemos con medios de comunicación, cuando hablemos con gobierno, cuando hablemos con directores de universidades o cuando simplemente una persona nos pregunte qué es IESEC, hablemos sobre esto. Liderazgo, jóvenes, experiencias interculturales, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces son como cosas claves que deben de tener como muy claro. Y bueno, alianzas estratégicas. Y bueno, existen diferentes tipos de alianzas estratégicas. Algunas pueden ser con organizaciones de jóvenes, como pueden ser los Scouts, como pueden ser otros grupos de voluntariados de jóvenes. Entonces es importante que saquen provecho de ellas porque ellas les pueden proporcionar leads para nuestros productos y nos pueden ayudar a aumentar nuestra proyección de la marca si son organizaciones bien posicionadas. Otras ONGs, ya trabajamos con muchas ONGs, pero muchas veces no sabemos sacar el potencial de estas mismas. Ellos pueden aportarnos clientes potenciales o contactos, así como nos dan la oportunidad de crear proyectos comunes para impulsar los resultados de intercambios. Naciones Unidas y agencias de la ONU, que estas con las que menos van a trabajar un poco, pero si llega a haber eventos en sus entidades de Naciones Unidas, de PNUD, de ONU Voluntarios, ONU Mujer, son eventos en los que les pueden proporcionar conocimiento sobre la Agenda 2030, que creo que es muy valioso como adquirir, y pueden encontrar potenciales aliados en esos eventos, networking. Y finalmente, gobierno. Cooperación para la realización de eventos locales, co-creación de proyectos en común, proyección de la marca. Algunos comités locales en IESEC en México ya trabajan con gobierno, reciben financiamiento, reciben soporte de espacios para realizar eventos, reciben proyección de marca a través de una alianza y a lo mejor como una nota de prensa. Entonces, sería bueno que puedan acercarse a esas entidades, a esos comités locales que ya están trabajando con gobierno y puedan escuchar un poco sobre sus GCPs. Y bueno, Crisis Management. Plan for the worst, hope for the best. Antes de la crisis es muy importante estas tres cosas. Uno, analizar todas las crisis posibles que puedan suscitar.
ya sea por el tipo de proyecto que trabajamos, la zona del proyecto, eh, la naturaleza del entorno como natural, por ejemplo, una crisis natural como en la Ciudad de México un terremoto, o por ejemplo como la crisis de violencia que puede haber en algún lugar, o a lo mejor como si trabajan con la naturaleza, como qué tipo de crisis pueden suscitar. Y entonces como hacer un enlistado de eso y crear un posible plan de respuestas, tener protocolos para que en caso de que llegue a suscitar la crisis nosotros no estemos en blanco. Y esa es la tercera, estar preparados siempre para la crisis. Y eso no significa que siempre estemos paranoicos, pero es muy importante como tener estos protocolos listos. Crisis potenciales. Existen 5 diferentes tipos de crisis, ya sea de salud, ya sean legales, financieros, de reputación o crisis que puedan afectar a nuestras operaciones a futuro. Y para esto es muy importante hacer una evaluación de la crisis, entender cuál es el agente, cuál es el elemento en riesgo, qué fue lo que lo causó, qué efecto puede tener o cómo va a repercutir posteriormente, quién o qué fue los responsables y tener como claro el plan de acción. Y hablando de plan de acción, las primeras 48 horas son vitales para salir de una crisis o bien para que ésta empeore. Y es para esto que es importante activar personas clave. No tienen que involucrar a todo el ELSI, ni siquiera tienen que involucrar a toda la IBI. Es importante que sean personas claves las que estén abarcando esta crisis, que sean las personas que tienen como relación directa con la crisis o, por ejemplo, como finanzas y legalidad, que normalmente va a tener que estar al tanto. Escoger un vocero y mensaje a transmitir. Es importante, uno, que sea una sola persona la que transmite lo que está sucediendo en caso que sea necesario, y también que tengan claro cuál va a ser el mensaje que esta persona va a transmitir, de manera que este mensaje no se desalinee y no haya como rumores o cosas por el estilo. Confirmar los hechos, como siempre estar seguro de qué está sucediendo. Y muy importante, contactar soporte del EMSI o del equipo nacional para que podamos darle soporte y manejar y salir de esta crisis de la mejor manera. A veces va a ser importante activar recursos y soporte, alocar presupuesto y recursos en caso de que sea necesario, mostrar empatía con los afectados, y esto es súper importante porque los afectados al terminar de esta crisis van a hablar bien o mal dependiendo del soporte que nosotros hayamos logrado darles, y contactar al soporte legal en caso de que esto no sea necesario o bien buscar ayuda externa. Entonces, esto es todo el NEC para LCPs, es muy general y en caso de que ustedes quieran saber algo más específico pueden escribirme, pueden mandarme un correo y podemos ver la forma de que empecemos a trabajar cosas más específicas y espero que les sirva de algo.